la PUC, y con ella vamos a conversar acerca de la importancia de generar vínculos afectivos con tus hijos o hijas desde que son muy pequeños, y más aún en estos tiempos de pandemia y de crisis política que estamos viviendo, que tal vez pueden ser muy preocupantes o estresantes para los adultos. Magali, ¿cómo estás? Hola Francesca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo. Magali, en esta coyuntura que estamos viviendo, que es bastante dura, ya sea por el tema sanitario o político, los adultos eventualmente se estresan. ¿Este estrés o preocupación se puede transmitir a los niños pequeños en casa? Totalmente. Mira, efectivamente hemos vivido momentos muy difíciles con lo de la pandemia y querramos o no, la situación política que hemos atravesado la semana pasada también ha sido otro factor estresante que ya se une a un estrés que estábamos teniendo todos los cuidadores. Entonces, este estado emocional que tenemos nosotros, los que nos encargamos del cuidado de los niños, repercute directamente en ellos. De hecho, una investigación mostró que en realidad el efecto que iba a tener la pandemia sobre los niños, si bien es cierto no era directo sobre su salud, era a través de los padres. ¿Y a través de qué elemento los padres? Principalmente del estrés que experimentan, lo cual dificulta el cuidado que se le da a los niños. ¿Y esto qué tipo de consecuencias puede tener en la relación entre el padre y el hijo? Claro, lo que pasa es que, a ver, especialmente los niños pequeñitos, ¿no? De entre 0 y 3 años, Ujú. los adultos cuidadores somos las personas más importantes para ellos, principalmente para la satisfacción de sus necesidades. Pero para poder estar, vamos a decirlo como en modo niño, en modo bebé, digamos, Ujú. más o menos que el adulto necesita estar liberado de las tensiones naturales que puede tener en la vida. Eso en tiempos normales es fácil lidiar y poner un poquito, digamos, vamos a ponerlo como en stand-by, Así en es. freno a esas preocupaciones y dedicarnos al niño. Pero cuando las preocupaciones nos inundan, son demasiadas, también ya los adultos no tenemos los recursos como para poder estar todo el tiempo en ese modo niño que nos permite atender cuando el niño llora, cuando el niño quiere algo, con calma, digamos, cambiarlo, con calma, alimentarlo. O sea, esos momentos de alguna manera, calma que debemos transmitir a los niños se ven perturbados porque nosotros mismos ya no la tenemos tampoco. Ujú. Entonces, es en todo momento. Y creo que una de las cosas importantes que hay que cuidar ahora es que los niños pueden estar como con mucho más, digamos, susceptibles y eso se puede manifestar con mucho más llanto, mucha más demanda. De hecho, un estudio que hemos hecho ha demostrado que los papás están percibiendo a los niños como más demandantes después de la pandemia. Y eso puede expresarse en los pequeñitos a través de mucho llanto. Entonces, ¿qué Ujú. sucede? Mucho llanto estresa más al papá o a la mamá y eso termina siendo un círculo en el cual ya no hay la capacidad para responder bien a ese llanto. Magali, ¿qué podrían hacer los padres para, digamos, tener tal vez un momento de calma y poder atender de manera correcta a sus hijos? ¿Hay algunas actividades que recomiendas o qué cosa? Claro, hay varias cosas, ¿ya? En primer lugar, ser conscientes de que el momento que estamos pasando no es el habitual, que nosotros mismos como cuidadores estamos en un estado de mayor estrés, en primer lugar. En segundo lugar, también pensar que a los niños les pasa lo mismo, porque como Ujú. nos ven a nosotros así, los niños también tienen que tener una respuesta emocional a todo esto que están pasando. Como les digo, no es directo, pero es a través de los padres. Entonces, también entender que para los niños también esto está siendo un momento difícil, a pesar de que aparentemente no entienden todo lo que está pasando. Entonces, que estamos, digamos, como con dos personas, el cuidador y el niño, como en un estado especial. Eso en primer lugar, y por lo tanto entender un poco más lo que nos pasa a nosotros, como de repente estar menos pacientes, menos digamos, comprometidos, o que a veces nos da ganas de no estar y ahí, pero también entender que los niños también están pasando por un momento difícil y que están Así es. diferentes en ese sentido. Entonces, lo primero es reconocer eso. En segundo lugar, creo que es importante, luego de haber analizado un poquito lo que está pasando, entender que aún en estos momentos difíciles y más aún en estos, es importante seguir construyendo la relación. Entonces, que a pesar de que es difícil, yo tengo que ver de qué manera sigo construyendo la relación, porque mi niño sigue creciendo, porque Así mi niño es. sigue necesitando de mí, ¿no es cierto? Entonces, una de las maneras es que si yo me siento muy estresada, muy estresado, tengo que también cuidar de mí mismo
y tener actividades en las cuales yo pueda tener un momento de expansión. Entonces es importantísimo encontrar en el día, en la rutina diaria, 5 minutos, 10 minutos de desconexión. De repente ir a escuchar música, dejarlo encargado, no dejarlo solo, dejarlo encargado al niño con otro cuidador. Es importante también ahora todos los turnos que podamos tener en el cuidado de los niños. Felizmente en algunos hogares estamos más personas adultas en casa, lo cual facilita. Y esos 5 minutos dedicarlos a una actividad que el cuidador quiera. Magali, mencionabas específicamente que los niños siempre necesitan de este vínculo y de este cuidado. ¿Qué consecuencias podría tener a corto plazo, es decir, que podamos ver en el instante con los niños, y también a largo plazo que se malogre, por así decir, este vínculo entre el padre y el hijo? La primera consecuencia a corto plazo va a ser una mayor demanda. De hecho, si mi niño ya está demandando más, es porque algo ya está pasando. No me está, digamos, esto ha cambiado, ¿no es cierto? Antes era distinto, ya me está diciendo algo con eso. Entonces es importante, siempre los niños con su mayor demanda nos dicen algo. Entonces, es importante eso como consecuencia, y ahí depende cómo reaccionamos para volver al círculo de la seguridad emocional del vínculo y no desviarnos hacia un círculo que más bien agudice la situación y de repente se convierta en malos tratos y después ya en maltrato hacia los niños, ¿no? Que es el peligro que puede haber, y a partir de eso ya como tú dices, se malora un poquito la relación que estamos teniendo con ellos, ¿no? Y en esta situación complicada, Magali, ¿qué recomiendas tú a los padres? Tal vez un padre cree que su hijo es muy pequeño y no entiende la situación, entonces prefiere ocultarlo para protegerlo. ¿Tú recomiendas que no se le explique lo que sucede o que se le explique tal vez de una manera distinta dependiendo de las edades? Claro, dependiendo de las edades, Francesca, es importante ajustar un poquito lo que les podemos decir, ¿no? Probablemente un año, menor de un año, todavía tenemos que más bien hacer una burbujita, digamos, más bien con todo nuestro cuidado. Pero después de ello, sí le podemos decir a los niños, mira, Pepito, mira, Juanita, estamos pasando por un momento difícil. Yo también estoy muy molesta, pero voy a tratar de estar contigo. Digamos, si nosotros incluimos ese tipo de mensajes que van a la emoción que estamos, de lo que está pasando y lo que estamos sintiendo, el niño va a empezar a entender, y además no solamente vamos a solucionar lo de ahora, sino vamos a estar creando personas como con una mayor afectividad y con un lenguaje de emociones, porque nosotros somos sus principales modelos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos como ejemplo, él va a decir, mi papá se siente molesto, se siente molesta, entonces yo también me puedo sentir, pero ¿qué puedo hacer en eso? Decirlo, mira, estoy muy molesto contigo, en vez de actuarlo. Somos modelos en todo momento. Entonces, también, no solamente para solucionar lo que está pasando en ese momento, sino para lo que viene después, es importante que siempre hablemos, ¿no? Si estamos hablando de niños más grandecitos, mira, en el país está pasando algo difícil. Hemos tenido la enfermedad de la COVID, hemos estado muy preocupados por nuestra salud, ahora estamos un poquito menos preocupados, pero todavía tenemos que cuidarnos. Y ahora poco lo que ha pasado es que hemos tenido que cambiar de presidentes porque hemos estado como muy descontentos con lo que estaba pasando, y eso ha hecho que haya muchas protestas, ¿no? Entonces, ir adecuando, ir dando más información, también dependiendo de lo que el niño va mostrando mayor interés en ello. Si el niño me va preguntando más cosas, tengo que responder, porque esa es mi labor. Mi labor es, como cuidador, es hacer que todo lo que está pasando fuera, yo se lo diga en sencillo para que lo pueda entender, y mejor si es que es desde mi fuente, ¿no? Magali, ya para ir terminando la entrevista, estabas mencionando que los adultos son los modelos de los niños y lo que hacen ahora va a tener repercusiones a futuro. ¿Podrías explicar un poquito más por qué el apego en estos primeros años de vida es tan importante, el apego o el vínculo entre padres e hijos? Claro. Lo que pasa es que ese vínculo tan fuerte que se denomina apego que hay entre un cuidador y su niño es un modelo de relación, ¿ya? Dependiendo de cómo el niño se siente en esta interacción, él va a crear como ciertas imágenes en su cabecita de cómo es él y cómo son los demás. ¿Qué puede esperar de las personas y qué puede él dar a las personas? Entonces, desde muy chiquititos, desde que atendemos el primer llanto del bebé, estamos creando un modelo de relación. Ese modelo de relación es el que le va a sentir más o menos seguro. Y con esa seguridad
es con la cual luego se va a comportar con otros adultos en otras situaciones, siendo niño y también hasta adulto. Entonces, al final, estamos formando un ser social. El niño viene con características, pero es en la interrelación con sus cuidadores que termina de delimitar esas características sociales. Y esto entonces le va a acompañar para toda la vida, ¿no? Perfecto, Magali. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Como mencioné, esta entrevista se dio en el marco de la campaña Desarrollo Infantil Temprano, la segunda edición que trabaja RPP. Yo soy Francesca Raffo y ya nos vemos en el siguiente Facebook Live. Listo. Desarrollo Infantil Temprano es organizado por RPP con el compromiso de la Sociedad Nacional de Pesquería.